Ciertamente, ¿verdad? Dice, mientras María Carlos compartía, dice en Proverbios, dice la escritura en el libro de Proverbios, versículo 23, Proverbios 13, perdón. Proverbios 13 dice la escritura, versículo 12. Dice, mejor es el hombre dispuesto a ayudar que el que depende de una esperanza. Dice, no obstante, es árbol de vida el que lleva esperanza. Hay otras traducciones en la Biblia de las Américas que dice un poco diferente. Me gusta cómo dice, la esperanza que se demora enferma al corazón o es tormento al corazón. ¿Cuántos de nosotros no hay cosas que a veces hemos dejado en las manos del Padre, y aquellas cosas que tú has dejado y que tú has puesto en las manos de Él, ciertamente yo te digo, lo único que va a perecer es la esperanza que tú y yo tenemos? Mientras tú y yo tengamos la esperanza, podemos tener la confianza y la seguridad, la certeza de que Yahweh todavía vive y de que Yahweh todavía puede hacer las cosas. Los que desistimos de los planes y a veces de los propósitos que el Padre ha puesto para nuestras vidas, somos nosotros. Dice, la esperanza, dice que tarda, dice es como, dice, aquí lo tenía, dice demora, la esperanza que demora enferma o trae tormento al corazón. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos dejado planes o propósitos en las cosas de Él, a veces no viene un tormento a nuestras vidas y a nuestros corazones y decir, Padre, ¿será que tú harás? ¿Será que tú cambiarás la vida de mi hijo? ¿Será que tú cambiarás la vida de mi esposo? ¿Será que tú cambiarás la vida de mi esposa? ¿Será que tú cambiarás la vida de mi familia? ¿Será que tú obrarás y que todavía hay esperanza para que tú puedas obrar en la vida, en el corazón de ellos? Y esa esperanza que a veces está viva y que demora, dice la misma escritura, dice que es tormento. Pero me gusta, fíjate lo que dice Proverbios más adelante, en Proverbios capítulo 23, dice, porque ciertamente hay un futuro. Proverbios 23, versículo 18. Dice, porque ciertamente hay un futuro, dice, y tu esperanza no será cortada. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay una esperanza, hay un futuro, y tu esperanza no será cortada. ¿Cuántos entendemos eso? Hay un futuro para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Y yo te digo, ciertamente, la esperanza y el futuro que está por delante, dice, tu esperanza no será cortada. Por más tormento que a veces pueda venir o aflicción que pueda venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque esa esperanza o que aquella esperanza que teníamos ha demorado y ha tardado, yo te digo, ciertamente tu esperanza no será cortada. ¿Cuántos entendemos? Y damos un aplauso al Padre por ello. Amén. Y vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Cuántas semanas quedan? A partir de ahora quedan 2 semanas. Vamos a entrar, si no me equivoco, en el número 36. Si no mal me equivoco, creo que llegamos hasta el 35. Es del 36 al 42. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Cuántos hemos estado siguiendo nuestro conteo, nuestra lectura? Es muy importante. ¿Por qué es importante estar siguiendo el conteo, nuestra lectura? Eso nos ayuda a poder preparar nuestras vidas, nuestros corazones, y ciertamente, ¿verdad? Los salmos traen alegría, traen gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cuando tú y yo los leemos y meditamos en esa escritura, en el libro de los salmos, ¿a cuántos de nosotros no se nos salen a veces las lágrimas? Y no por tristeza, sino por poder entender y saber que viene una alegría y un regocijo a nuestras vidas cuando tú leemos de su palabra. Al estar eso, y no simplemente eso, al estar siguiendo, pero si tú miras a los primeros 7 puntos o los 7 puntos siguientes de aquí al conteo del Homer, ¿qué significa el conteo del Homer? Significa en lo que habla Levítico capítulo 23, en las fiestas establecidas por Yahweh, Levítico capítulo 23, las fiestas establecidas por Él, que hablan y que nos enseñan que es estatuto permanente, estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. No significa, no por estar ahora en el Nuevo Testamento, significa que ya no somos guardadores de estas cosas, sino al contrario, tú y yo podemos mirar en el libro de los Hechos capítulo 2, que se celebraba que los
los discípulos celebraban las fiestas, que eran partícipes de esas fiestas, y en ninguna parte de las Escrituras se habla o se ha dicho, los que nos hemos dicho que no son para nosotros, a veces somos nosotros como evangélicos. Porque la Escritura no dice que no debemos de celebrarlas, sino la misma Escritura cuando habla y dice estatuto perpetuo a través de tus generaciones, palabras de quién fueron establecidas. No fueron palabras de hombre. Porque si yo voy al libro de Colosenses y donde habla en Colosenses y en Tesalonicenses, dice, y todo lo que está, dice que no nos dejemos de llamar por falsas doctrinas de hombres y todo eso, y muchas veces decimos, ay, a veces que somos llevados por falsas doctrinas y que tenemos que seguir las fiestas. No, primeramente vamos a hacer un paréntesis. Lo que Tesalonicenses habla es respecto a una enseñanza de hombres, y mi pregunta es, lo que Yahweh declaró y estableció como preceptos y mandamientos, ¿es enseñanza de hombre? De ninguna manera, es enseñanza de Él. Así es que no podemos involucrar esa escritura dentro del contexto bíblico, porque se saldría fuera de ese contexto. Así dice que enseñanzas de hombres, pero lo que la palabra establece como la ley de Yahweh y aquello que Yahweh entregó a Moisés como los 10 mandamientos y dadas como instrucciones en Levítico capítulo 20, en Levítico 23 a través de sus fiestas, son palabras dadas por Yahweh. Dice, y las celebrarán como estatuto perpetuo a través de, ¿qué dice la palabra? De sus generaciones donde quiera que habiten. Ahora tú y yo decimos, es que eso fue hablado al pueblo de Israel. Ciertamente fueron palabras dadas al pueblo de Israel, no fueron palabras habladas a una entidad judía, porque a veces decimos, es que eso de las fiestas es de los judíos, y a veces se te podrá decir, es que tú eres judío. No, a veces hay una ignorancia, hablando escrituralmente, en lo que es la palabra, porque si yo voy dentro de los escritos, yo puedo entender que ciertamente cuando Yahweh entregó la orden para ser partícipe de sus fiestas, le entregó a toda entidad israelita, y esa entidad israelita era conformada por 12 tribus, y esas tribus podemos entender que era la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Benjamín, todas ellas, incluyendo la tribu de Judá, todas ellas, de Efraín, todas esas tribus. Y vemos que ciertamente hay una dispersión de todas esas tribus, y simplemente hubo un pequeño grupo, una pequeña entidad que se quedó como guardadores de esos pactos y de esos mandamientos. Cuando tú llegas al libro de Romanos y dice el libro de Romanos que en sí a ellos les pertenecen y que ellos son los guardadores de los oráculos de esta palabra, uno puede decir, es que ciertamente las fiestas pertenecen a ellos. No, de ninguna manera. Si al contrario tú y yo podemos tener esta palabra en nuestras manos, fue por aquellas personas que pudieron pararse firmes en guardadores de esta palabra, porque si no hubiera sido por esa entidad judía o ese pequeño grupo de la casa de Judá que regresó de su exilio, de su cautiverio en la tierra de Babilonia, donde se encontraba Daniel, y después en el libro de Esdras, de Nehemías, puedes encontrar que un pequeño grupo minoritario, tal vez un 20%, que fue utilizado por medio de Ciro, de un rey que dio la oportunidad para que el pueblo pudiera regresar y reconstruir los muros, a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y todos ese pequeño grupo retornaron un 20%. Y ese 20% podemos entender que se quedó como guardadores de los oráculos de esta palabra, de sus mandamientos, de esta Torá. Y cuando digo Torá no es una cosa extraña. Torá es simplemente, si yo traduzco la palabra Torá, el griego la tradujo de una manera muy incorrecta. La palabra Torá fue traducida al griego como ley, y yo automáticamente entiendo ley como mandamientos, como enseñanza, sí, pero la misma definición que se le da como ley del hombre y la ley de Yahweh es la misma definición que se le dio. Por eso es que a veces puedes mirar alguna confusión dentro de las escrituras en el libro de Gálatas, en Romanos, que habla y dice que ya no vivimos, que el Mesías clavó la ley y que ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos por la gracia, y nosotros como creyentes decimos, pues ya no tenemos mandamientos que cumplir, que guardar. Pero luego si yo me voy al libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es mala? Dice, de ninguna manera, porque si no fuera por la ley no conocería lo que es bueno y lo que es lo malo. Entonces, en otras palabras, hay una contradicción dentro de las escrituras. ¿A dónde me voy? El apóstol Pablo dice que no es mala, que es buena.
Pero luego Gálatas dice que ya no vivo por la ley, sino que ahora vivo por la gracia. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos? ¿No te has preguntado eso? Y voltea con la persona que está a tu lado y dile: las escrituras no se contradicen. Quien se contradice es uno. Esa es una realidad. Porque en la definición que se le dio de ley, fue la misma ley que se le dio como a la ley de Dios, podríamos utilizarlo de esta manera, como a la ley de los hombres. Y ahí es donde entra la confusión y el conflicto. Cuando habla que ya no vivimos por la ley, o que ya el Mesías clavó la ley, que ya no estamos, ciertamente, porque había una ley de pecado que estaba sobre nuestras vidas. En eso estoy de acuerdo con Gálatas. Y dice la misma palabra en el Antiguo Testamento, dice que maldito todo el hombre que no permaneciera guardando todo lo que estaba escrito en este libro de la ley. Consecuentemente había un decreto sobre nuestras vidas de ser malditos. ¿Y quién llevó consigo ese decreto en la cruz del madero? Yeshua, el Mesías. Eso que nos pertenecía, o aquella acta de decretos que estaba sobre nuestras vidas de que éramos malditos por causa de no obedecer esta palabra, ciertamente con así nace todo el ser humano, por medio de la generación de Adán. ¿Cuántos entendemos eso? Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Amén. Pero gracias al Mesías que nos ha libertado. El apóstol Pablo dijo: maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siendo un seguidor del Mesías, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el Mesías Yeshua. Él es el que nos puede librar. El que nos puede librar de nuestras obras pecaminosas, de nuestros hábitos pecaminosos. Este cuerpo que tú y yo tenemos es una tendencia de constantemente a veces querer pecar. Pero el único que puede liberar nuestras vidas es Él. Por eso dice Colosenses capítulo 3 que nuestra vida esté escondida en Él. El problema es de nosotros como creyentes, a veces queremos esconder a Jesús en nuestras vidas, o a Yeshua en nuestras vidas. Pero eso no es lo que dice Colosenses. Colosenses dice que tu vida y que mi vida debe de estar escondida en Él. A veces queremos meter a Jesús, a Yeshua en nuestros planes, en nuestros propósitos, de tal manera, decimos: Padre, si mi vida se acomoda, bien. Pero si no, pues no. Él no debe de entrar en nuestros planes. Tú y yo debemos de entrar en los planes que Él tiene para nosotros. Porque la palabra dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Amén. Así es que nuestra vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tu vida y mi vida debe de estar escondida en aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Y luego decimos tú de las fiestas, hablando respecto a las fiestas. Ciertamente las fiestas nos enseñan. No son enseñanza de hombres, primeramente. Yahweh nunca dijo que sus mandamientos serían quitados. Yeshua dijo: yo no vine a quitar nada. Mateo capítulo 5, 17. Dice: yo no vine a quitar nada ni a abolir. Al contrario, he venido a cumplirlo. Si el Mesías vino y cumplió, mi pregunta es: ¿acaso somos superiores en algún sentido o de alguna manera para nosotros no cumplir con ellos? Yo pienso que no, ¿verdad? Si el Mesías aprendió Hebreos, dice que el Mesías, a causa de sus aflicciones por las cosas que padeció, aprendió la obediencia. Mi pregunta es: ¿acaso no debemos de ser también nosotros obedientes, conforme a la palabra de Hebreos? Ahora, si tú y yo vemos, dice la misma palabra, que si somos del Mesías, ¿cuántos aquí? Y en eso sí no hay ningún conflicto, no importa si eres evangélico, si eres de lo que tú quieras. ¿Cuántos somos del Mesías? ¿Cuántos somos de Jesús, si tú quieres? ¿Sí o no? ¿Cuánto le hemos recibido? Y a veces eso es, yo más que nada, ¿verdad? Le recibimos, es como si le hiciéramos un favor, ¿verdad? Lo que nos hizo favor fue Él, ¿verdad? Dejamos que Él entrara en nuestras vidas. Y ciertamente, ¿cuántos de nosotros estamos en Él? Independientemente si tú le preguntas si en Yeshua, en Jesús, yo quiero que todos levantaríamos nuestras manos. Independientemente. Y a quien que puede escuchar el sí también de la misma manera. Dice la palabra que ciertamente el que es del Mesías
simiente, ¿a dónde voy? La palabra dice que aquel que es del Mesías, y si tú y yo somos del Mesías, de Jesús, de Yeshua, y todos estamos en él, dice ciertamente simiente de Abraham son. Y no habla en un sentido figurado, en un sentido espiritual, no, está hablando literalmente del esperma de Abraham, descendientes de Abraham, de aquello que da vida. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? El esperma carga en sí la vida para dar vida. Dice, y si ciertamente simiente, dice, si son del Mesías, simiente de Abraham son. ¿Y quién era Abraham? Ahí nos está mandando literalmente que si somos del Mesías, somos descendientes de Abraham. Y si somos simiente de Abraham, del esperma de Abraham, de los lomos de Abraham, de la palabra de Génesis, capítulo 48, más adelante de la división, y puedes dar toda la enseñanza completa, pero traduciendo todo esto, ¿a dónde voy? Somos descendientes de Abraham. ¿Y dónde era Abraham? Abraham fue conocido como el primer hombre hebreo sobre esta tierra, a cual el Padre llamó, y le dijo el Padre: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿De dónde está esa gran nación? ¿De los lomos de Abraham? ¿De los lomos de Jacob? ¿Descendiente de las 12 tribus? La bendición de Génesis, cuando Jacob bendice a los hijos de José y le dice: José, acerca a tus hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, y bendice poniendo la mano izquierda y la mano derecha sobre el otro lado, y le dice José: no, padre mío, esto no es así. Y le dice a Jacob, su padre, le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Dice: pero Efraín llegará a ser una gran multitud de naciones. Wow. Y la bendición que le da en el hebreo, que le da, si tú buscas esa traducción en hebreo, le dice: y se multiplicarán y proliferarán como los peces en el centro del mar, en el centro de la tierra. Así se multiplicará la descendencia de Efraín. ¿Y de dónde provino? ¿De dónde vino esa gran multitud de gente? Esa promesa que le dio a Abraham, el padre Abraham, y que después fue pasada de generación en generación a Isaac y a Jacob, de aquella división en el libro de Reyes, donde proféticamente sale al encuentro el profeta y le sale el encuentro a Jeroboam, siendo hijo de Nabat efrateo, siendo descendiente de Éfrata, de padres efraimitas, donde sale y le dice: ¿sabes una cosa, Jeroboam? Rasga para ti 12 pedazos, dice, y 10 pedazos se quedarán contigo, y 2 pedazos se quedarán con Roboam, el hijo de Salomón. Dice, y ese era algo profético, que 10 tribus permanecerían al lado de Jeroboam, siendo Jeroboam descendiente efraimita. ¿Y qué pasó con este descendiente efraimita de Jeroboam? Y con esas 10 tribus que salieron junto con él, fueron llevadas en su exilio. Un exilio que hasta el día de hoy no ha terminado. Tú puedes mirar dentro de las escrituras y puedes mirar que el cautiverio para el pueblo, en el pueblo babilónico, para el pueblo judío, terminó al cabo de los 70, ¿de cuánto? 70 años, ¿verdad? Después de 70 años terminó su cautiverio, y ese pequeño grupo, un 20%, algunos retornaron, pero esas 10 tribus jamás regresaron. Esas 10 tribus hasta el día de hoy siguen perdidas entre las naciones, sin esperanza, sin Elohim. Por eso dice Efesios: ustedes que estaban sin esperanza y sin Elohim en el mundo, mas sin embargo el Mesías ha venido a abolir esa pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos un solo pueblo, reconciliándonos los unos con los otros por medio de la sangre del Mesías. Por medio de la sangre del Mesías, que vino y pagó el precio por nuestros pecados, por medio de esa sangre tú y yo venimos a ser reconciliados con el Mesías y con todo el pueblo de Israel. Yo no miro dentro de las escrituras que no me diga que yo no soy parte de ese pueblo. Puedes mirar Romanos 9, Romanos 11.
Romanos 9 dice, bien ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero tú siendo olivo silvestre, dice, por haber puesto tu confianza en él, fuiste injertado en el buen olivo. Dice, mas no hagas alarde tú de las ramas, dice, ni de ellas, dice, porque si ellos siendo ramas naturales fueron cortados, dice, cuánto más tú siendo rama silvestre, no podemos ser quitados de ahí. Pero por nuestra confianza y por nuestra fidelidad a él permanecemos a ese olivo. Yo no lo digo, lo dice Romanos, y ese olivo representa a Israel. Y quien sustenta la raíz del olivo es precisamente el Mesías. Somos partícipes de la rica savia del olivo. El olivo representa la raíz de ese olivo, representa el Mesías. Y el que nutre ese olivo, que es Israel, es precisamente todo Israel, aquellos que han puesto su confianza y su fidelidad en él. Y ahora dice Efesios que somos partícipes de sus pactos y de sus promesas, conciudadanos y miembros de la familia de Israel. Yo no le encuentro un conflicto a esta escritura. Dice que somos conciudadanos y miembros de la familia de Israel. Un conciudadano viene a ser viene a ser uno que no es israelita, viene a ser parte de ese pueblo israelita. Uno que no tenía una nacionalidad, una ciudadanía israelita, viene a ser partícipe de esa ciudadanía. Y aquel que estaba ajeno a toda esa ciudadanía de Israel, ahora es partícipe de ella. Es una ironía a veces de nuestras vidas poder pensar que todas sus promesas, y todos decimos sí son sí y amén sus promesas. Y mi pregunta es, ¿y qué con sus mandamientos? ¿Qué con su palabra? Queremos a veces la bendición y la promesa, pero aquello que concierne que tenemos que ser guardadores de ello, decimos no, eso no me corresponde. Es una ironía. Si le tenemos a él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, lo tenemos todo. Déjame hacerte y déjame entrar a la enseñanza del día de hoy. Cuando tú te casas, sea con tu cónyuge, con tu pareja, con tu mujer, con el hombre con el que te casas, te llevas todo el paquete. No te llevas nada más lo bueno del hombre. O hombre, cuando te casas con tu mujer, no simplemente te llevas lo bueno de tu mujer, te llevas hasta aquello que no te gusta. Cuando uno se compromete, ¿sí o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Nos llevamos todo. Es lo mismo. Si yo relacionara esta palabra, si yo tengo al Mesías, no puedo decir que me llevo simplemente sus bienes, sus riquezas, sus promesas, pero me llevo también los estatutos establecidos en esta palabra. Porque Yeshua dijo que no vino a quitarlos, vino a cumplirlos. Vino a darles el entendimiento correcto. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra, ¿quién era el verbo? El verbo era la Torá. Y la Torá se hizo carne. ¿Quién era la Torá hecha carne? La ley, si lo quieres poner de esa manera. ¿Quién era la ley hecha carne? Yeshua, Jesús. Y si el Mesías se hizo carne, en otras palabras, ¿a dónde quiero llegar? Si yo no guardo esta palabra, esta Torá, que se hizo y se hizo carne, para que fuera perpetuada de una generación a otra generación, yo no puedo dar manifestación de que Yeshua vive a través de mi vida. Es así de simple. Porque Yeshua mismo, yo no puedo decir que a través de mi vida yo reflejo al Mesías si en mi vida yo no guardo esta instrucción. Porque el Mesías es la misma palabra hecha carne. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hablaba simplemente de una verdad
Ahora lo vengo a entender, no simplemente es una verdad hablando de nuestras opresiones, de tantas cosas que cargamos en nuestras vidas, sino de la misma palabra viva. Esta palabra a veces viene y nos confronta y hace que cambiemos nuestro estilo de vida. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Éxodo capítulo 3. Y Éxodo capítulo 3. Vamos a hablar acerca de unos principios que tú y yo podemos aprender dentro de la vida de Moisés. Versículo 1, Éxodo 3:1. Dice, ¿qué es? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros somos llamados a ser líderes. Y te hablo de líderes, no en el sentido de ejercer autoridad dentro de la casa del Padre, sino vamos un poco más allá. Todos de nosotros, como personas adultas, tenemos una esfera de responsabilidad que está a nuestro alrededor. Si tú eres jefe, eres llamado a ser líder sobre aquellas personas que gobiernas. Si tú eres empleador, ¿cuántos aquí son papás? ¿Amén? Vamos un poco más allá, no estoy hablando simplemente, es que yo no sirvo en la iglesia, yo no soy líder, no. Vamos dentro de tu esfera de responsabilidad. Y esa esfera de responsabilidad es tu casa. Papá y mamá, la esfera de responsabilidad que tú tienes a cargo de tu vida, que el Padre entregó sobre tu vida, es tu casa. Y dentro de tu casa eres llamado a ser líder, a influenciar la vida de aquellos que te siguen, que precisamente son la vida de tus hijos. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Esa es nuestra principal responsabilidad. Y vamos a ver unos puntos aquí, un poquito rápido. Entendemos que nuestros ideales, que nuestros principios, la autoridad que tú y yo ejercemos en nuestras vidas va directamente relacionado con nuestros ideales y con nuestros principios. Aquello que viene a ser nuestros ideales, nuestros principios, es aquello que ciertamente se verá esa autoridad a través de nuestras vidas. Y somos llamados a influenciar la vida de aquellos que vienen detrás de nosotros. Y aquellos que vienen detrás de nosotros son precisamente tus hijos, tu hija, tu familia, o aquellas personas o aquella generación que sigue después de nosotros. Y somos llamados a dejar o dar un buen legado. ¿Cuántos entendemos eso? Mucho creyente no ve o no lo vive, podríamos decir, nuestros ideales, nuestros principios, por la manera para poder tener éxito en nuestras vidas. Al final de ello, dependerá de que tú y yo tomemos los principios de Yahweh y esos principios de Yahweh los apliquemos en nuestras vidas. Para que una persona pueda tener éxito sobre su vida, es necesario que estos principios puedan ser aplicados. No hay otra manera por cual el éxito, la bendición de Yahweh pueda venir a través de a nuestras vidas si estos principios no son aplicables. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Puedo yo ser un fiel diezmador, puedo ser yo lo que yo quiera, pero si mi vida no ha sido regada y no ha sido corregida, no voy a esperar que las ventanas de los cielos se abran sobre mi vida. Puedo ser caricativo, puedo ser todo, pero si dentro de mi casa no soy el esposo que yo debiera de ser en mi casa, de nada sirve. ¿Y cómo es el esposo que debo de ser? O tu mujer, ¿cómo es la esposa que debes de ser? La palabra en Efesios lo dice. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debe ser nuestra conducta dentro del matrimonio? Y dice, el hombre dice, amará a su esposa así como el Mesías amó a su iglesia. Varón, ¿deseas que tu mujer se sujete a ti? Mi pregunta es, ¿has amado a tu mujer así como el Mesías amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Cuántos entendemos? Son muchas cosas lo que habla la palabra, que nos enseñan. Y vemos que esa responsabilidad, vamos a leer desde el versículo 1. La misma palabra dice que aquel que quiera ser seguidor de Él, tiene que negarse a sí mismo. ¿Cuántos entendemos
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a negarnos a nosotros. Esa es una buena enseñanza. Yeshua dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Para poder ser seguidores de Él tenemos que negar muchas veces. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Poner primeramente el reino de Yahweh y su justicia antes que nuestros planes y nuestros propósitos. ¿Cuántos entendemos? Amén. Vamos a leer versículo 1. Dice, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Yo sé que habíamos empezado a leer un poco ya, pero vamos a ir un poquito más rápido. Dice, mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Elohim, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión, porque no se consume esta zarza. Al ver Yahweh que volvía a mirar, Elohim lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él contestó, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques, dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo, es un lugar kadosh. Luego añadió, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces dijo Yahweh, ciertamente he visto la opresión de este pueblo que está en Egipto y he escuchado el clamor a causa de sus opresores, pues estoy, dice, consciente de sus aflicciones. Nuestras oraciones y nuestras peticiones que tú y yo levantamos delante de Él no son en vano. Él escucha nuestra oración y nuestro clamor. Muchas veces pensamos, déjame hacer un paréntesis, muchas veces pensamos que Yahweh se ha olvidado de nosotros. No es así. Él escucha el clamor de su pueblo. Y vamos a continuar, dice, he descendido para librarlos, dice, del poder de los egipcios y para sacarlos de su tierra a una tierra extensa y fértil, una tierra de la cual fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los amorreos y de los fereceos y de los heveos y de los jebuseos. Y ahora aquí que he llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel, y también he visto la opresión de la cual mantienen los egipcios. Ven ahora y te enviaré delante de Faraón, dice, a fin de que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés dijo, muchas veces tenemos muchas excusas. Y Moisés tuvo varias de ellas. Primeramente a Yahweh, ¿qué le dijo Moisés a Yahweh? Dice versículo 12. Dice, entonces Moisés dijo a Elohim, ¿quién soy yo para ir a la tierra de Faraón y sacar sacarlos de la tierra de Egipto a los de la casa de Israel? Primer pretexto de Moisés. ¿Quién soy? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Y quién soy yo, Padre, para que tú me uses? ¿Quién soy yo para que tú utilices y puedas cambiar a esta familia? El más pequeño, Manasés, decía eso, Gedeón dijo, ¿quién soy yo? Dice, el más pequeño de la casa de mi padre, si Yahweh te ha escogido a ti, a través de ti lo hará. No a través de nadie más. Muchas veces queremos que nuestra familia cambie. Y yo te decía, ¿cómo se va a cambiar una sociedad? Y no estoy hablando mal de las oraciones. Pero para que una nación pueda cambiar, primeramente, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cómo se gana una nación? Una familia a la vez. No voy a conquistar las grandes multitudes, y primeramente conquistar una familia. ¿Cómo se conquista una familia? Teniendo uno dentro de esa familia. Y ese uno eres tú que estás aquí. Muchas veces queremos que alguien más cambie en nuestra casa, nuestra familia, pero si Padre te ha escogido a ti y tú le has creído a Él, quien va a usar para cambiar tu familia eres tú.
No podemos cambiarlo de otra manera. Y podemos decir, nadie es profeta en su propia tierra. Sí, pero a través de tu vida, tu casa puede cambiar. ¿Sabes cuál es el problema, amados? Que muchas veces no queremos eso. Que para que nuestra familia cambie, nosotros tenemos que cambiar. Y a nadie le gusta la responsabilidad. Y eso es una realidad. Quien va a utilizar, Moisés dijo, porque yo y mi casa. Moisés no dijo primero que cambie mi casa y después cambio yo. Qué padre sería eso. Nunca hubiera venido, yo creo, a los pies del Mesías yo. O muchos de nosotros tal vez no estuviéramos aquí. Porque el que el Padre quiere utilizar es a nosotros. Quiere utilizar tu vida y mi vida para que los de nuestra casa cambien. Por eso Josué dijo, yo y mi casa. Josué tuvo que comprometerse con Yahweh para que después su familia se comprometiera. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no cambio, mi familia o mi casa no va a cambiar. ¿Cuántos entendemos? Y eso a veces puede sonar muy duro, pero es una verdad. Porque precisamente quien verdaderamente tú y yo somos, y lo que tú y yo somos, es lo que se ve reflejado en nuestras casas, donde nadie nos ve. Así como soy dentro de mi casa, dentro de ese lugar que nadie me ve, solo mi familia, así es cual y tal soy delante de Yahweh. Pero cuando empiezan a mirar que tu vida empieza a cambiar, que tu vida empieza a ser diferente, empiezas a ser esa luz y esa sal en medio de ellos, para que otros quieran cambiar y quieran conocer al mismo Elohim que tú conoces, y que digan, este ya no es la misma persona que era antes, ya no es el mismo que habla con este lenguaje, ahora es otro. Ahora era tan pesimista y ahora su vida ha cambiado. Ya no es tan negativo, ahora es positivo. ¿Cuántos entendemos? Y tiene que cambiar primero nosotros nuestra vida. Corintios lo dice, porque nosotros somos cartas abiertas y leídas delante de todos los hombres. Lo que va a hablar no es nuestras palabras, es lo que tú y yo reflejamos a través de nuestras vidas. Una carta no es expresada, una carta es leída. Y aquello que leen y que miran a través de nosotros es el testimonio que tú y yo damos. Y eso lo dice Corintios. Por eso cuando implica primeramente responsabilidad, y un líder, digo a la persona que está a tu lado, es responsable por aquellos que vienen detrás de él. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a continuar. Versículo 13 dice: Moisés dijo a Elohim, he aquí, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, Yahweh el Elohim de sus padres me envió a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? Yo les voy a responder, Elohim dijo, y Elohim dijo a Moisés, Asher Elier Asher, significa yo soy lo que seré. Es el privilegio del Creador. Fíjate lo interesante. Dice, yo seré Moisés. Dice, ¿quién me envió? No te preocupes, Moisés. Me envió el que seré. El que soy y el que seré. Ese soy yo. En otras traducciones dice, yo soy el que soy. No necesitan saber más. Dice, versículo siguiente, dice, Elohim dijo a Moisés, Alier, Alier, dice, así dirás a los hijos de Israel, Él me envió a ustedes. Otra vez dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh el Elohim de sus padres. Nuevamente vuelve a poner otras cosas. Dice, ¿cómo me voy a presentar? Dice, sin primeramente decirles quién me envió. Bueno, dice a sus padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a ustedes. Él es su nombre. Fíjate, subraya esto. Este es su nombre eterno y este es memorial por todas las generaciones.
Qué interesante. Tal vez tú vas a encontrarte tu traducción que dice Jehová, pero Jehová es una transliteración que los griegos trataron de encontrar al no encontrar la pronunciación correcta del nombre de Yahweh. Porque el nombre de Yahweh se le pronunciaba, por cuanto habían decidido ocultar el nombre de Yahweh, la manera en que hasta el día de hoy se le llama es Adonai. Y de la palabra Adonai sacaron la traducción para poderle sacar un nombre y pusieron la palabra Jehová, puesto que la palabra, el tetragramatón, que es YHWH, no tiene vocales. Y si no tenía vocales, pues ¿cómo ibas a pronunciarlo? Y trataron de buscar una interpretación, y como el pueblo judío le llamaba Adonai, de ahí sacaron la traducción Jehová. Fíjate qué interesante. Pero la palabra correcta es Yahweh. Dice, y ese es un nombre memorial de generación en generación. Puedes mirarlo en el libro de los Salmos. Algunas traducciones en el libro de los Salmos dice, porque Ja es un nombre. Y uno dice, Ja, J-A-H. Sí, Ja, pero antes del siglo XVI no existía la letra J. Así es que si la letra J vino a existir hasta el siglo XVI, no es Ja, era Ya. Otra traducción muy importante. Una cosa que no ha cambiado, y que no ha cambiado a pesar de las traducciones donde tú y yo vivamos y donde tú y yo estemos, es una muy importante. ¿Cuál es esa muy importante? ¿Qué significa la palabra aleluya? ¿Sabías tú que la palabra aleluya es una palabra que no va a cambiar? Si yo estoy en Estados Unidos, sigue siendo aleluyas, aleluya. Si yo estoy en México, es aleluya. Si yo estoy en el lugar que sea, es aleluya. Y tú dices, qué bonito. ¿Y qué significa aleluya? La palabra más correcta para decir aleluya es jalel. Jalel significa alabar. Jalel. H-A-L-L-E-L. Jalel. Es una palabra hebrea. Si no, estamos aprendiendo algo, si no la conocías. La palabra jalel, o lo tuyo decimos aleluya, pero correctamente es jalel. Jalel es una palabra hebrea que significa alabar. Y la palabra es jalel, jalel, lu, ya. H-Y-A-H. ¿Alabar a quién? A Yahweh. Todos entendemos que aleluya significa alabar a Dios. Pero tiene una traducción muy importante. Ya. Por eso dice el libro de los Salmos, porque ya es su nombre. Ya es el nombre corto o la forma corta de pronunciar el nombre de Yahweh. Por eso decimos, por eso dice aleluya, alaben a Yahweh, todos los santos. Y dice, este es mi nombre memorial de generación en generación. ¿Dónde está el conflicto de decir el nombre hebreo de Yahweh? A veces hay tanta turbación, tanto alboroto, que si uno dice Yahweh, o ahorita ya no tanto, pero antes era blasfemar el nombre de Dios, decir Yahweh, y no llamarlo por Jehová o por Dios. Y te lo digo porque lo podías mirar en redes sociales donde quiera. Era blasfemar, estar hablando, blasfemando el nombre. No, de ninguna manera. Estamos retornando a lo que el Padre estableció. Y el mismo Éxodo lo dice, fíjate, dentro de la Escritura, aquí está, qué interesante. Dice, porque este será mi nombre memorial de generación en generación. Significa, en otras palabras, que su nombre no cambia. Quien lo ha cambiado muchas veces somos nosotros. Si yo me llamo Gustavo, en mi acta de nacimiento, y con esto quiero terminar porque ya no voy a alcanzar a los puntos. Si yo me llamo Gustavo, y en mi acta dice Gustavo, ese va a ser mi nombre de generación. Pero yo me vengo para Estados Unidos, y a veces es muy común que me lo cambien. Gas. No, Gustavo. Aunque esté un poquito más largo, ¿verdad? Y luego Padilla. ¿Qué conflicto hay con el Padilla?
Y te lo digo porque cada vez que hablo por teléfono me contesta en inglés. Es de repetir letra por letra, ¿verdad? Ah, Parela, no Padilla. Y ya tengo que denunciar. Ah, porque no me lo pueden cambiar, así está. El nombre de tu creador o de nuestro creador es Yahweh. Por eso dice la escritura, por eso clamamos, Abba, Padre. El Hijo, y con esto quiero terminar con este pensamiento. El Hijo que conoce a su Padre y sabe quién es su Padre, lo primero que sale de los labios de aquel Hijo, y que muchas veces todo papá desea escuchar, es que su hijo crezca y que sea lo primero que pronuncie a través de sus labios, que le diga papá o padre. Y el corazón del padre se regocija y se alegra porque su hijo le llamó padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice, y nosotros clamamos, Abba. Y el padre, ¿sabes cómo? Si el hijo es mexicano o tiene muchas raíces mexicanas, ¿cómo le va a llamar? Papá, padre. Si es americano el hijo y su lengua es americana, no le va a decir papi, no le va a decir daddy, father, lo que tú quieras. Y si es chino, le va a llamar en una lengua china. Y nosotros, siendo israelitas, hebreos, ¿cómo le llamaremos? Abba. Porque la palabra Abba significa padre. Y dice, y nuestro espíritu clama, Abba. Hay una identidad que tú y yo cargamos en nuestras vidas y en nuestros corazones como hebreos. Que lo primero que sale de nuestro espíritu es decirle Abba, Padre, papito hermoso, Padre. Pero no le decimos Padre, le decimos Abba. Tremendo. ¿Qué hacemos con esas escrituras? ¿A dónde las movemos? La misma palabra en Sofonías dice que Él devolverá los labios puros. Otras traducciones dice, y si tú quieres alarmarte un poco más, dice, Él devolverá la lengua hebrea. Fíjate qué hermoso de esta palabra. Tal vez si tú y yo no podemos hablar hebreo, y tú decimos, ay pastor, pero yo ni hebreo sé. Tal vez no podamos decir hebreo y pronunciar las cosas en hebreo y orar en hebreo si tú quieres, porque estarías diciendo, ay, es que ya estamos codiciando. Yo no sé lo que tú puedas pensar. Y entonces tengo que orar en hebreo para que mi Padre me pueda escuchar, para que Dios me pueda escuchar. No, pero cuando yo digo Abba, el Padre escucha, porque su Hijo le clama y le habla. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y dejemos aún fuera el liderazgo, si tú quieres, de la iglesia, pero es el liderazgo de nuestra casa, de nuestra familia. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, hacia nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Padre, a poder entender que tú eres nuestro Padre y que somos hijos tuyos. Y que no hay cosa, Padre, que no suceda, Padre, a nuestras vidas y a nuestros alrededores sin que tú seas consciente de ellos. Porque ciertamente dice tu palabra que tú escuchaste, Padre, el clamor, Padre, de los hijos de Israel. Y ese clamor, Padre, había subido, Padre, hasta tus oídos.
y te acordaste del pacto que habías establecido con nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac y de Jacob. Padre, y ciertamente, Padre, tu palabra dice que tú eres el mismo Elohim hoy, de ayer, el mismo Elohim de ayer, de hoy, Padre, y por los siglos. Y que podemos, Padre, tener la confianza y la certeza y la seguridad de que si clamamos a ti, ciertamente tú escucharás. Porque tus hijos, Padre, levantarán su clamor, Padre, y su petición delante de ti, diciéndote, Abba, Abba, Padre. Que puedas, Padre, tú escuchar, Padre, la oración y la petición de cada uno de tus hijos hecha en este lugar. Padre, que seas tú, Padre, quien tome, Padre, cuidado de aquellas peticiones que aún hay expresadas, Padre, dentro de sus corazones de cada uno de ellos. Que seas tú, Padre, cumpliendo, Padre, el deseo de sus corazones en esta hora. Dando, Padre, conforme a su clamor y a la petición de cada uno de ellos. Bendice, Padre, la vida de tus hijos en esta hora. Guárdales, Padre, en todo tiempo, y guárdales en el hueco de tu mano. Padre, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Bendíceles y guárdales en todo tiempo. Y que aquella esperanza, Padre, que a veces que como tormento sobre sus vidas, sobre sus corazones, que ha demorado. Gracias, Padre, que es tu misma palabra quien nos dice que la esperanza de tus hijos no será cortada. Que si en algo podemos salir de en esta hora y en este lugar, podamos salir con la confianza y la seguridad de que nuestra esperanza que tenemos en ti no será cortada, sino que veremos tus promesas cumplidas en todo aquello que tú has hablado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Si no los tienes, de verdad que esa sea tu oración delante de la vida de ellos. Y de la misma manera, verdad, que habló Yahweh a Moisés y le dijo, dice, de esta manera bendecirás a los hijos de Israel. Dice Números, dice, fíjate lo que dice su palabra. Números capítulo 6. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel y dirán la bendición. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Lo que estaba diciendo Yahweh a Moisés y Aarón, dice, de esta manera los bendecirán, clamarán mi nombre, pondrán mi nombre sobre la vida de cada uno de ellos, porque al estar mi nombre sobre la vida de ellos, yo bendeciré a la vida de mi pueblo y a la vida de mis hijos. Cuando tú y yo ponemos el nombre de Yahweh sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra familia, quien toma cuidado y quien trae protección a la vida de ellos es el Todopoderoso. Amén. Yevarejeja, Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja, beyasen leja, shalom, beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, amada congregación, y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. Bendiciéndoles, Padre, grandemente, porque tu palabra dice que de esta manera bendeciríamos a tu pueblo y tú los bendecirías. Que esta bendición, Padre, sea una realidad sobre este pueblo, sabiendo que eres tú quien bendice la vida de tus hijos en esta hora, guardándoles en el hueco de tu mano, y que toda arma del enemigo, Padre, que se levante en contra de ellos, no prosperará, sino que será echada a tierra, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.